Hola, ¿qué tal? Como cada jueves aquí estamos, las hijas del viento, Alma Aldana, Claudia Hernández, felices de tenerlos compartiendo y sobre todo que tenemos a una experta con nosotros, Bárbara Illán Rondero. Ella es abogada egresada de la UNAM, cursó la maestría en Derecho Penal en la misma universidad, dirigió diversos centros de atención a víctimas de delitos sexuales, de violencia familiar y de delitos violentos como secuestros. Fue subprocuradora de atención a víctimas por 8 años de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Ha elaborado leyes para 17 estados para armonizar con compromisos internacionales en materia de violencia de género y discriminación, entre otros temas. Alma. Sí, bueno, ha trabajado, bueno, también estudió sexología, quiero decir, estudió sexología anime sex y bueno, ha trabajado en muchísimas partes siendo asesora de varias instituciones por ejemplo, en CONAPRED y, y con personas muy importantes. Coautora de los textos Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, de estrés postraumático, los delitos violentos, tiene reconocimiento Ciudad de México y el conocimiento José María Iglesias Mérito Jurídico. Y bueno, ha trabajado en casi todos los estados de la República dando asesoría y actualizando las leyes en nuestro país, especialmente en violencia de género. Es un honor tenerte, Barbarita, es un homenaje a tu trabajo el día de hoy. Estamos haciendo este trabajo de mujeres, de hijas del viento, así le titulamos, para hacer homenaje a las mujeres que han aportado algo importante, fundamental para las mujeres, y más cerca de este mes de marzo. Muchas gracias por estar aquí y aceptar poder hacerte un homenaje a tu trabajo y tu trayectoria. No, al contrario, yo con el gusto de estar con ustedes y siempre es un gusto hablar de estos temas porque me parecen que hieren y lesionan demasiado a la gente. Entonces, colaborar en estos procesos de sanación que hacen, por ejemplo, desde los enfoques sexológicos, me parece muy importante. Muchas gracias, Bárbara. Pues el tema de hoy, que es precisamente visibilizar la violencia sexual contra las mujeres, ¿qué sería para ti, digo, hablando precisamente de esto que dices que es como doloroso? ¿Cómo poder empezar a visibilizar a través de qué formas podemos comenzar a visibilizar esta violencia sexual que a veces pareciera que la hacemos presente, pero como que no se nos escucha? ¿Qué nos pudieras compartir al respecto? Pues mira, te diría que es como una caja de Pandora. La violencia sexual tiene tantas formas y tantos niveles y además depende mucho del momento en el que se da la violencia sexual. La verdad ahora la hemos englobado en este concepto, pero bien podemos hablar de lo que es el abuso sexual infantil en adolescentes que marca de una manera muy clara, muy precisa a los jóvenes hasta las cuestiones de agresiones más graves, una violación o el simple hostigamiento sexual, que aunque digo simple tiene sus implicaciones, en una edad adulta, la combinación perversa que se ha dado en nuestras sociedades, Claudia, en donde se combinan, por ejemplo, cosas que no lo creería uno, como un robo a casa habitación y una violación, como un secuestro y una violación. O sea, visibilizar esto implica efectivamente, primero, tener la posibilidad de reconocer que pasó una cosa de este tipo. Y segundo, creo que ahora, en los tiempos que estamos viviendo, por suerte, con todas las campañas, las denuncias publicitarias, públicas, de plataformas como MeToo o lo que estamos haciendo ahora, de señalar a muchos sujetos
del área política o del área de comunicación como posibles agresores sexuales, creo que le da un empoderamiento interesante a las víctimas y además las libera en gran medida de lo que pasa, porque a mí me tocó todavía una época en donde muchas de las víctimas preferían callar, preferían no decirlo y si bien iban, acudían a algún servicio de atención preferentemente gubernamental o privado y era un tema o un secreto a voces en el núcleo familiar o muchas veces la propia víctima estaba con esto por años. Yo sin tener una clasificación y sin querer ser arbitraria, pero me tocó ver gente que tenía esta vivencia por 30, 40 años, 20 años, y que son realmente auténticas sobrevivientes del abuso sexual o de la violencia sexual. Y también decirlo que no es un tema, la violencia sexual, exclusivamente que atañe a las mujeres, pero que sí tiene una connotación de género. Es decir, hay muchos hombres que sufren o van a sufrir estas agresiones en diferentes momentos de su vida, incluso en prisión, pero evidentemente siempre en el contexto de feminizar a esa persona, aunque la víctima sea un hombre. Entonces yo podría decir que la violencia sexual siempre tiene cara de mujer, aunque la sufre un hombre. Sí. Barbarita, ¿qué nos puedes decir de estos abusos a menores que se dan en la infancia y como tú decías, pasan, no se denunciaban antes? Porque era como abuso otra vez en el ministerio, los papás no creían, en fin, una serie de cosas, pero se puede denunciar cuando fue en la infancia, cuando las mujeres crecen ya mayores, ¿cuánto tiempo puede pasar para hacer esta denuncia? Fíjate que estos sobrevivientes del abuso en muchas ocasiones no se dan cuenta de lo que vivieron. Se empiezan a dar cuenta de agresiones, a veces cuando hay una connotación o una buena experiencia que les lleve a reconocer que lo que vivieron fue abuso, o bien cuando algún familiar ha vivido abusos. Miren, entrando en confianza, por ejemplo, yo les contaría que en alguna ocasión una gente que trabajaba ahí con nosotros dentro de la mismísima Procuraduría, como psicóloga y demás, pues siempre pensaba que el abuso era algo grave y todo esto, pero eh, evitaba atender este tipo de víctimas. Hasta que finalmente empezó a recordar, porque no sé si el inconsciente o la misma posibilidad de salvar su pensamiento o parte de su integridad, le había hecho olvidar abusos de su parte de su padre, ¿no? Entonces, cuando una de sus sobrinas es abusada sexualmente por el, el hijo de un hermanastro, digamos, hijo del padre, es cuando ella logra revivir este caso. Y entonces piensa, pues voy a denunciarlo. Pero en México los delitos prescriben, es decir, el simple transcurso del tiempo hace que ya no sea tan válido. Hay ahorita en muchos estados la tendencia o la idea de que los delitos de carácter sexual en los casos de menores no prescriban hasta que o empiece a contar la prescripción a partir de que tienes 18 años. Es decir, que no haya la posibilidad de que pues, si un niño o una niña fue abusada a los 4 o 5 años, no podía haber denunciado y en muchas ocasiones los padres no les creen o la propia madre privilegia la relación marital de la relación paterna o materna y entonces no promueven la denuncia y queda, por lo tanto, indefensa esta persona. Entonces, se hablaba de que hasta de empezar a contar a los 18 años, ya hay este proyecto, pero ahorita diría que dependiendo de cómo es
la violencia sexual es si prescribe o no. Pues para el perfil de toda la gente que nos escucha y tratar de ser muy clara con el tema de las diferencias, yo diría que un abuso sexual es cuando son tocamientos, pero donde no hay una penetración. Cuando ya hay una penetración es violación, y si esto sucedió en la infancia, y sucedió antes de los 12 años, pues estamos hablando de una prescripción de 10 años. Pero el abuso sexual prescribe y tiene menos pena y por lo tanto prescribe más rápido. Entonces, cada caso hay que estudiarlo y revisarlo. En mi experiencia, cuando ya no había posibilidades, y sobre todo cuando la gente tenía posibilidades económicas, ya no había posibilidades de presentar una denuncia, y más ahora con el nuevo sistema penal, que es complicado, yo lo que aconsejaba era que entonces hubiera una denuncia familiar. Es decir, que no se guardara el secreto, que se buscara la ayuda de una terapeuta y hacer una junta familiar y decir, ¿qué creen? Pasó esto y esto y esto hace tantos años y fue fulano y fue sultano. Creo que eso además tiene un efecto sanador, pero también tiene un efecto preventivo, porque igual yo diría que aquellas personas, aquellos sujetos que han sido agresores sexuales, siempre tienen a ser reincidentes, siempre tienen la tendencia de volverlo a hacer frecuentemente. Un agresor sexual, no sé, siempre lo será, en mi opinión, y por lo tanto buscará la oportunidad. Los agresores sexuales no son personas que podamos determinarlas o verlas y saber por su conducta. No, hombre. Yo una vez leí un libro escrito por algunos sujetos que habían estado en algún procedimiento para poder pues sanar esa parte como agresores sexuales y decía, si hoy no acariciaste a tu hijo, quizás un agresor sexual lo haga. Es decir, el agresor sexual emplea en el caso de los niños tiempo, esfuerzo, tiene una estrategia de acercamiento. Algunos van buscando el lugar exacto donde poderse conectar con menores. Entonces, o con la preferencia que tengan para ejercer violencia sexual. El agresor sexual siempre es un oportunista en el sentido de buscar las mejores condiciones. Y eso es muy delicado y muy grave porque la víctima no se da cuenta o la persona que lo va a sufrir no corresponde al perfil de quien es un agresor sexual, pero sí lo es, por supuesto. Claro. Bárbara, un poco hablando de esta visión que hablas de develar la violencia, ¿no? La importancia de develar la violencia, la importancia también como de en este sistema, tanto en el macrosistema como en el sistema familiar, en la comunidad, o sea, no responsabilizar en términos de prevención de abuso al niño de la situación, sino también el hecho más bien como de que nosotros modelemos patrones de buenos tratos. ¿Por qué? Porque creo que cuando nos hemos acostumbrado a los malos tratos, precisamente en esta falta de afecto, de cariño, de ser vistos, muchas veces pueden llegar a interpretar estos abusos como muestras de ser vistos o de ser acogidos también por el otro, ¿no? Hablando de este patrón del que hablas, del agresor que va oportunamente buscando, no sé cómo, si habría alguna diferencia entre lo que es la pedofilia y lo que es un abusador sexual o agresor sexual. No, en realidad son los nombres que se le dan y yo lo tomaría como sinónimos. O sea, una persona que le gusta la pedofilia, pues es que escoge. El agresor tiene su perfil. Y entonces, pues la víctima o la persona o el niño pasa y dice, este es el ideal. ¿Cuál es el perfil, digamos, más idóneo para muchos de estos, independientemente de que a lo mejor yo como agresor sexual prefiera a los niños de 5, 7, 8 años o algunos que tengan 10 años, etcétera? En mi experiencia, lo que hace el agresor sexual es que busca
que ese perfil tenga diferentes situaciones, que sea un niño que no tenga la capacidad asertiva de decir que no. Ese es el primer punto, lo cual es complicado porque yo diría que lo más grave es que uno eduque a un niño o a una niña en la obediencia. Es cómodo como padre hacerlo, pero lo estamos preparando para que sea víctima de un abuso. Porque así como me obedece a mí, va a obedecer a cualquiera. Entonces esto es bien delicado porque significa que los niños, las niñas que no obedecen, pues están más protegidas que el que obedece. Entonces eso es un contrasentido de la sociedad que siempre inculca que la obediencia es una cualidad de alguien lindo, ¿no? De un niño. Luego, si además hay carencias afectivas o de tiempo, o hay problemas en el entorno del niño, ese lugar que dejamos los padres lo ocupa un alguien. No hay vacíos, lo ocupa un alguien. Y el agresor sexual percibe y dice, caramba, de aquí soy. Luego, diría yo que en la mayoría de los casos que tratamos de abuso sexual, cuando yo estaba en gobierno, en los sistemas de auxilio a víctimas, me sorprendía y traté de buscar una razón, una causa, porque el abuso sexual infantil se detiene en la adolescencia por sí mismo. Y eso hace que, como no continúa, pues el niño o la niña se lo queda callado y se convierte en sobreviviente. ¿Y por qué se detiene en esa etapa? Pues mi explicación es porque el agresor ya mide que no es tan fácil ser manipulado, que ya no está tan fácil el abuso y que más vale que vaya hacia otro lado. Y porque además ya dejó de ser su perfil. Entonces, esto ha garantizado que en muchas ocasiones los que ejercen la agresión sexual tengan la posibilidad de mayor impunidad, porque ellos mismos dejan de hacerlo, sin que nadie intervenga, ni autoridades, que nadie se dé cuenta, ellos mismos lo pueden dejar. Y esto pues llama la atención porque ciertamente es un patrón que no todo el mundo tiene claro. Y por otro lado, también creo que en esta sociedad en donde se le da demasiada autoridad a los padres, los hijos pasan a ser propiedades. Entonces, y me refiero a los padres, pero también cualquier adulto. A cualquier adulto se le da el poder sobre los menores. Y luego nos quejamos y nos sorprendemos de que los sacerdotes o que el profesor o que algún familiar abuse de los niños, pero si nosotros les dimos el poder, pues. Entonces, creo que en el tema de, digamos, si hablamos del abuso por etapas, porque bueno, podemos llegar desde el caso de la agresión sexual o la violación y la pérdida de la vida de la víctima, pero ese es otro supuesto. Por eso yo decía al principio que la violencia sexual y en particular todo lo que tiene que ver con abusos y agresiones es amplísimo. Y luego yo te diría, Claudia, que también hay miradas diversas desde la cuestión profesional. Por ejemplo, para los abogados, si no hubo una penetración, es abuso sexual. Pero para un psicólogo, el abuso sexual no implica, o puede ser tan grave o más que una violación. No importa lo que pasó, importa cómo te impacté, importan los síntomas que te generé, implica además si estos síntomas no fueron atendidos en su oportunidad. Y también yo he visto que cuando el abuso o las agresiones sexuales las hacen los familiares cercanos, a mayor cercanía de familiares, mayor grave la sintomatología que se presenta. Es decir, que un extraño, para mí que me hace algo, es menos grave que si es mi propia familia, el padre, el padrastro o alguien de mi entorno, porque es como una doble traición desde la postura de muchos de las víctimas. ¿Cómo? La primera es, tú que debías de quererme, me hiciste esto. O tú que tenías un vínculo conmigo, que dijiste que eras amigo, que estabas en el entorno de mi familia. Que es además donde se da la oportunidad, porque el agresor sexual busca esa oportunidad. El entorno escolar, etcétera. Y lo segundo es la complicidad de los demás, que muchas veces lo saben y se quedan callados, o cuando viene el menor o el niño o la niña y te dice,
a ti como tío, a ti como padre o como, oye, pues el sacerdote. No, 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 eso no puede ser, eso es mentira, ¿no? Entonces es una doble traición la que viven. Por eso creo yo que los síntomas y todo lo que puede acarrear es mayor, y no solo en el tiempo, sino también en la intensidad y en todos los trastornos, en las esferas cognitivas, conductuales, psicosomática y por supuesto sexual. Muy al principio de mi estancia en la Procuraduría, las psicólogas me decían, no, pues ya se disminuyeron síntomas, teníamos que dar un cierto número de sesiones. Ya solo tiene problemas sexuales, imagínense. O sea, ya solo era lo único que le quedaba, los problemas sexuales. O sea, también hemos visto esa esfera, la esfera de la sexualidad, como el último tema a tratar. Bueno, pues mira, ya es funcional, ya logra salir, ya no tiene problemas, cognitivamente está más o menos avanzando, cuando debía de ser una esfera más a considerar en los estándares como el DSM-5 y demás, que van estableciendo estos parámetros para valorar el impacto que se tiene cuando se vive una situación de este tipo a cualquier edad, ¿eh? A cualquier edad. ¿En cuántas formas se presenta la violencia, Barbarita? La violencia sexual, porque son 1000 formas, dijiste. Enuméranos las más importantes. Yo creo que hay una violencia sexual de carácter psicoemocional, ¿no? Que no llega a tocamientos, pero que van minando. Sobre todo esto se da mucho en la relación de violencia familiar, en donde tú no eras como mi novia, yo he conocido mejores mujeres que tú, y van minando sin tocarte, sin decirte nada, ¿no? Lo otro es cuando se le pide a la persona que haga eventos o circunstancias sexuales, igual sin tocarte, pero que te obligan a realizarlas y efectuarlas, ¿no? La otra es cuando ya hay una actividad física hacia la persona y qué tan frecuente puede ser. Este vínculo de agresión sexual evidentemente puede ser dependiendo de las circunstancias en una ocasión o frecuentes. A mayor intensidad y frecuencia, mayor impacto. O cuando francamente hay una situación grave de una violación, que es la parte en que nosotros hemos considerado como sociedad que es lo más grave que puede pasar en la violencia sexual. Pero también está el acoso. Actualmente en Europa, por ejemplo, lo que dicen del acoso sexual es que es ya una cuestión de discriminación que inhabilita a las personas porque no permite que te desarrolles debidamente. Al estar con el temor o las circunstancias que se dan en el acoso sexual. Y nosotros hemos visto todavía en México el acoso como un asunto un tanto cuanto de carácter de flicteo. No le hizo nada, bueno, la cosa, la invita, pero no le ha hecho nada. Es decir, en esta sociedad, la violencia sexual la estamos midiendo cuando hay un acercamiento físico o un tocamiento. Pero mientras yo te diga o te haga ejecutar, o como pasa con algunos niños, que te exhiba yo cosas, pues es toda una problemática. Por suerte las cosas están cambiando. Ya en México, con esto de la ley Olimpia y de todo esto, pues los jóvenes que luego te decían zorrita, o a ver, manda desnudos o haz cositas, o manda fotos de carácter sexual y luego las subían y demás, que es el tema de ahora las plataformas. No necesito tocarte para obligarte a hacer 1000 cosas. Entonces también ya está formando parte de una violencia y sí, al que yo las exhiba, el que yo lo publicite, vamos, tiene también un contexto, ¿no? Por supuesto, siempre pensaré que cuando hay violencia sexual y luego pérdida de la vida, sin lugar a dudas, es lo peor, ¿no? Porque ya, bueno, pues es lo que más podríamos pensar, que sería cuando los feminicidios se combinan con eventos de carácter sexual. Pero tiene mucho tiempo que hay otros delitos que se han combinado con la violencia sexual, con un
con un componente ya no de carácter sexual, sino de poder. Ejemplo, un ladrón, alguien que entra a robar, una casa que tiene una situación bonable de recursos. El agresor puede pensar, pues me lleve lo que le lleve, no les voy a hacer nada. Y entonces toma la decisión de hacer una agresión sexual. Voy a hacer algo que no olviden. Y este tema del olvido y el vínculo con el agresor es interesante. Fíjense que hace muchos años, cuando estaba yo trabajando en la Procuraduría, me invitaron a valorar una campaña de UNICEF. Una campaña de UNICEF muy interesante que decía que después de una agresión sexual ya nada es igual. Y las fotos que llevaban de los carteles eran la delegación Cuauhtémoc, le iba a financiar esta organización. Eran niños que estaban desde de las rodillas para abajo, nada más la foto, con los pantaloncitos en los tobillos. Entonces eran fotos muy cuidadas, que no daban una mayor imagen grave. Y entonces, pues bueno, todo el mundo estaba muy contento con la campaña. Y a mí se me ocurrió preguntarle, bueno, yo quiero una pregunta, ¿a quién va dirigida la campaña? Y entonces los comunicadores pues, se quedaron ahí. Pues a todos. No, ¿cómo que a todos? Explíqueme bien. No, pues ya argumentaban. Entonces dije, bueno, voy a explicar entonces yo una cosa que me preocupa. Si va dirigida a las víctimas, está mal. Porque entonces decir que después nada es igual, es como si te condenaran a que después de una agresión sexual ya te tocaron para el resto de tu vida en temas emocionales y nunca nada va a ser igual. Entonces, eso es fenomenal para el agresor. Y si va dirigida al agresor, pues el agresor está feliz. Qué bueno que ya no me vas a olvidar. Qué bueno que voy a lograr penetrar en tu vida para siempre. Y ese es otro de los componentes de violencia sexual. Y por supuesto, ya cuando comenté yo esto, el UNICEF y los comunicadores se preocuparon, dijeron que tenían que revisar la campaña. No me volvieron a invitar a revisar la campaña porque dijeron, a ver, ya nos la va a volver a echar para atrás, ¿no? Y algo se le va a ocurrir. Pero es real. Desde los mensajes, desde la sociedad, desde esas campañas. Imagínate, después de una agresión sexual, nada es igual. Oh, por Dios, es una sentencia, si es para mí como víctima. Y es un aliciente para el agresor a seguirlo cometiendo porque va a lograr estar presente siempre en esa víctima. Muy complicado. El tema de la violencia sexual es muy, muy complicado. Hablabas tú de un perfil del abusador, del agresor, de este que ejerce poder sobre el otro, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito de esta parte? Sí, con gusto. Fíjate que el agresor, y hay estudios ya, se ha visto que los agresores sexuales no tienen ninguna psicopatología clasificable, ninguna. Les gusta el ejercicio del poder. Pero bueno, pues eso podemos tenerlo muchos, ¿no? O sea, luego, otra cuestión interesante es que en muchas ocasiones el agresor sexual tuvo algún evento de agresión. Y entonces, esto es terrible y doloroso porque aprendió a expresar el afecto a través de la agresión sexual. Y esto es un contrasentido, porque lo lógico es que, pues si yo sufro un abuso, no sea un abusador, pero no. Así funciona. Un ejemplo muy vivo es este famoso Richard Gardner, que es el de la alineación parental y que se suicida y el hijo, Richard Gardner Jr., continúa con defender los grupos de abusadores sexuales diciendo que el abuso sexual no es algo negativo, sino que es un inicio a la vida sexual. Por supuesto que el agresor sexual en realidad tendría pocos rasgos identificables, más que este gusto por el poder, el dominio, y algo importante es que la violencia sexual es un vínculo para ejercer el poder, pero no tiene que ver nada con la sexualidad de las personas. No es nada sexual. Es que alguien
en algún momento histórico se le ocurrió usar sus genitales para agredir a otro o su cuerpo, pero no en un contexto sexual. Y eso es bien interesante, porque cuando hablemos del feminicidio, yo recuerdo gente que ha dicho, es que ese es un crimen pasional. Y yo siempre decía, perdónenme, la pasión nunca ha matado. Mata el odio y el poder. Nadie se ha muerto de pasión, ¿no? Pero aquí en el agresor sexual se establecen vínculos un tanto cuanto perversos con las víctimas porque trata de alguna manera de darles afectos a las víctimas. Los abusadores sexuales de la alineación parental, que es toda una corriente ya en Estados Unidos y vino a México, que incluso la Asociación Psiquiátrica Americana prohibió y no permitió que se incluyera en el famoso DSM-4 y tampoco vino en el DSM-4R y no viene en el DSM-5. Sin embargo, en un diciembre ya estaba en el Código Civil de la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde se legitimaba este gusto por los menores y que no era algo negativo? Trataban de quitarle ese valor y se hablaba de que incluso en Roma y en Grecia era una forma en que uno enseñaba a los niños también el tema de la vida sexual. Entonces ha tenido componentes y ha tenido situaciones muy complicadas. Lo que yo veo y creo es que finalmente, pues bueno, en la historia de la violencia sexual, la historia de la violencia sexual establece que empiezan a darse estas circunstancias como un acto de profanación al otro, de profanar lo sagrado que puede ser el cuerpo de la persona, el control, el dominio. No tiene nada que ver con lo sexual. Y esto es interesante porque entonces un perfil de un agresor sexual es casi cualquier cosa. Tiene más perfil el maltratador doméstico, el que hace violencia familiar, que un agresor sexual. En realidad, y los hay también por oportunidad obligada, es decir, que en unas pandillas le dicen tú tienes que violar porque si no, no perteneces como pruebas. Bueno, esos son agresores sexuales ocasionales, ¿no? Que a lo mejor incluso hasta se sienten mal. Por fortuna, yo creo que hay muchos hombres que no son agresores sexuales y poco hemos estudiado a estos hombres. Lo que sí es cierto es que el número de mujeres que son agresoras sexuales es infinitamente mínimo y en muchos casos son como copartícipes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? Si los hombres y las mujeres de alguna manera somos muy similares en nuestra estructura mental, ¿qué nos hace que no seamos agresoras sexuales? ¿Qué los hace a ellos ser agresores sexuales? ¿Y qué hace a muchos hombres nunca ser un agresor sexual? Entonces, esta parte creo que es muy interesante, todavía sigue siendo, creo yo, de todas las violencias de género, la violencia sexual, la más misteriosa en cuanto a que poco se ha investigado de lo que puede significar, más allá del tema, la razón que hay es el tema histórico, es decir, cómo se dio la agresión sexual, ¿no? Como historia. Decías hace ratito que el agresor decía, no lo vas a olvidar, ¿no? No me vas a olvidar, ¿no? Ni el hecho. El agresor siempre quiere eso, siempre quiere estar, por alguna razón, estableciendo un vínculo con esa persona. Y sí, claro, en el contexto social es un evento no fácil de olvidar. Sin embargo, aquí yo a veces he entrado en conflicto porque cuando la persona lo abre, hay un proceso de sanación, porque ya finalmente heredas un asunto, ¿no? Y son muchas chicas y chicos que dicen, por ejemplo, todos los que fueron víctimas de sacerdotes pederastas, que además es una infinidad en el mundo, de que señalan y dicen, sí, pasó esto, va, pues le quitas la carga emocional. Pero en otras culturas
le sumas la carga emocional, ¿no? Por ejemplo, en comunidades como la comunidad judía, pues no, esto no es así como muy bien visto, aunque seas la víctima. Es el único evento en donde, aunque tú seas la víctima, pareces la culpable, ¿no? Es una sociedad, como diría Victoria Sau, que nos ayuda a culpabilizar a la víctima y desculpabiliza en el mismo momento al agresor sexual. Entonces el agresor sexual siente que, pues es que ella estaba ahí. Oiga, ¿por qué la agredió? Pues es que yo me la encontré, ¿no? Como cuando se encuentra una moneda, un billete en la calle, pues, ella me provocó, ella quería. Ella dijo que no, pero en realidad quería decir que sí. Entonces, esta parte complicada y algo muy interesante que sucede en la agresión sexual, que no lo he visto en otros temas de violencia de género, es que sí hay, y sé que ahorita está de moda, sí hay un pacto, sí hay una complicidad. Yo no conozco al agresor, pero dudo de lo que tú me dices. ¿Pero cómo? ¿Por qué dudas? Cuando me estás diciendo que sufrió una agresión sexual, que la... ¿Cómo ibas? ¿Por qué ibas ahí? Tú, pero no querías, o si querías. Oye, dicen que te tomaste unas copas y entonces te fuiste con el sujeto. Pues sí, pero yo dije que no. Bueno, o sea, esta idea como sociedad que cuestionan a la víctima porque hay una alianza simbólica, un pacto, con el que ni conozco, que no sucede si tú vas a Almita, por ejemplo, y dices, me robaron mi coche. ¿Estás segura? No lo dejó estacionar en otro lado. O usted lo prestó. O sea, nadie te cuestiona que te robaron un coche y que tanto tú estuviste favoreciendo el robo del coche, ¿no? Seguro, dejó usted las llaves pegadas. Pues no me acuerdo. Usted es su esposa. No, eso no pasa. Esas preguntas no te las hacen. Pero sí está en el componente sexual. Entonces, la sociedad es absolutamente responsable, es cómplice, es tapadera de todo este tema en diferentes niveles y de diferente forma. Y es quien ha favorecido la impunidad al interior de las familias y de la sociedad, porque de los eventos de denuncia, los eventos sexuales son de los que menos se denuncian. Porque todavía decimos, ya te pasó, ya quédate callada y mira, ya no digas mayor cosa, o si ya fue necesario por la interrupción, por ejemplo, de un embarazo o algo bueno, pues ya, pero dale vuelta y no es un tema que tengas que estar compartiendo. Vamos, no es una cosa como oigan, ¿qué creen? Me robaron la cartera en el metro. Y llegas traumado, ya lo empiezas a decir a 20 y te sientes mejor porque ya lo hablaste, aunque no te va a devolver tu cartera. Pero esto no es de lo que se habla. Entonces, este silencio que está, vamos, le ayuda al agresor a seguir operando en sus redes. Y a eso súmanle que en muchas ocasiones piensan que es una enfermedad. Es que el agresor debe estar enfermo, debe tener alguna cuestión, alguna enfermedad de carácter sexual y los envían a psicoterapia, mucho con psiquiatras para cuestiones fármicas, ¿no? Pero al final de la jornada son formas de complicidad. Yo no mando a un secuestrador a que vaya con el psiquiatra. Yo entiendo que un secuestrador es un delincuente y entonces está así operando, ¿no? ¿Por qué en el caso de la violencia sexual la sociedad y diferentes profesionistas se comportan de alguna manera? O sea, hay muchas preguntas y muchos interrogantes. Por eso yo decía que este tema sigue siendo un tema inexplorado. Yo sé que ahorita está la violencia política, la paridad, que tenemos una serie de formas de violencia de todo tipo. Sí, sí, sí. Pero a mí personalmente me ha seguido inquietando la violencia sexual, porque es algo que va a continuar y que es una forma de obligar a las mujeres a que no salgan y a los niños, de estar escondidos, de no andar en sitios
peligrosos. Es un poco lo que ya decía esta mujer, Susan Braun-Miller, en su texto Contra nuestra voluntad. O sea, es una forma de control para todas las mujeres y aunque seamos de cierta edad o preocupación hacia nuestras hijas, porque siempre es la amenaza, control, llévate en tu casa, quédate resguardada, que te acompañe alguien. O sea, es un evento que aunque no nos haya pasado, nos limita y limita a cualquiera en su acción y al final, Susan Braun-Miller dice algo muy interesante. Hay un miedo atávico que se pasa de generación en generación en torno a la violencia sexual. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando vamos en la calle y vemos algunos sujetos raros, uno no piensa me van a robar, uno piensa, oh, me pueden violar. Es decir, el miedo atávico a la agresión sexual, ¿por qué? Porque siempre ha sido, desde tiempos inmemoriales, una forma de control muy efectiva. Dicen que la violencia sexual, los registros que hay, son en el año 3000 antes de Cristo, cuando se logró sistematizar e institucionalizar la violencia sexual. Y era porque la explicación cosmogónica era porque en el cosmos Zeus y todo andaba violando a las diferentes reinas, o diosas, perdón. Y por lo tanto, pues entonces podían violarse a las mujeres en la tierra. El principio religioso, teológico, dice que como es arriba es abajo. Entonces lo que sucedía en el cosmos podía suceder en la vida cotidiana. Y incluso, y esto parece como histórico raro, pero es interesante, los hebreos tenían una prueba para checar la mentira. Y era una prueba que se llamaba las amargas aguas. Entonces te decían, tú como víctima o adúltera o mujer que decías que había sido violada, bueno, sométete a esta prueba. Si tú dices la verdad, Dios te va a salvar. Si no, te vas a morir. Y no le decían a la mayoría de las mujeres que lograban someterse a esa prueba que era un veneno a base de tinta china. Y la mayoría de ellas moría. De ahí se institucionalizó la idea de que las mujeres mienten. Fíjense qué interesante. Y estoy hablando de muchísimos años y están en textos hebreos como el Mishnah, la Gemara, esas famosas pruebas en donde había mentira. Hoy todavía en algunos países árabes, incluso pues realmente de muy buena economía, las mujeres no son violadas. Son apresadas porque en realidad cuando una mujer va y denuncia, sobre todo que son las extranjeras, que son violadas, como sucedió con una holandesa allá en este país maravilloso árabe, ella es detenida porque ella tenía una relación ilegal con un hombre casado. Ella era la que estaba generando no él, porque él no tenía problema. Y esto que sucede, pues no lo podemos creer que todavía en este siglo se dé, pero en realidad sucede todavía en muchos lugares considerar que el abuso sexual, la violación, incluso el adulterio, son tropiezos. Es muy reciente, por ejemplo, que el adulterio masculino fuera sancionado. Las adúlteras eran las mujeres. Los hombres se tropezaban, ¿no? Entonces, esto mismo ha sido aplicado por muchos años al tema de la violencia sexual. Y no tendría mayor problema y quedaría como historia, pero el problema es que ustedes van con un médico, van con un abogado, van con un ministerio público y piensan lo que pensaban en la Edad Media y lo que se pensaba de cómo iba vestida, qué pasó, por qué, en qué condiciones tú dijiste, sí dijiste que no con firmeza o no. Es decir, ese es el gran problema, que todos estos montantes o arquetipos de 3000 años, de 5000 ya, si hacemos la cuenta, siguen vigentes. Eso es lo grave. Lo grave es que siguen vigentes
y uno lo empieza a vislumbrar en los servicios públicos de muchísima gente. Y yo tenía la problemática de que las quejas con los ministerios públicos, la policía de investigación, eran estas. Es que me empezó a preguntar que si yo lo provoqué, o sea, si yo soy la víctima y aquí parezco la culpable. Y a explicarles a los servidores públicos, pues no ha funcionado mucho, ¿no? Ahora, en que me hicieron favor de leer mi currículum, una parte que ahí no la mencionaron, pero que yo les quiero comentar porque es mi última experiencia, es que ahora el Congreso de la Ciudad de México eligió a 7 consejeros para estar revisando la actividad de la Fiscalía de Justicia. Yo soy una de ellas desde diciembre. Y entonces pasan algunos reportes, lo vemos, y ponen ahí en un reporte que ya agarraron a un feminicida y que la fémina fulana de tal, y yo, ¿por qué le dicen la fémina? Vamos, eso no, tenía años que no lo oía, ¿no? Y ¿a quién se le ocurre decirle la fémina, ¿no? O el masculino tal, pero ¿qué es eso? Y sigue siendo vigente, ¿no? Qué bueno que lo agarraron, pero no es fémina. O sea, ¿cómo hay este concepto? Entonces imagínense, ya si veo eso, digo, Dios mío, y van y les denuncian casos de violencia sexual. No me digan del acoso. El acoso, cuando van y se denuncia el acoso, todos los que están ahí alrededor se sienten acosados. Ah, caray, eso me puede pasar a mí también. No conviene que le demos para adelante con el acoso porque se están saliendo estas señoras del huacal. O sea, y realmente hay obstáculos basado en un concepto ideológico. Entonces, realmente, por un lado, está todo lo que le pasó a la víctima, la carga emocional, que altera su conducta, ya no quiero salir, si quiero salir, las cuestiones cognitivas, psicosomáticas, el impacto en su sexualidad, y luego carga a toda la sociedad y a la familia. No, por Dios, ¿no? Y a los servidores públicos. Yo en algunas ocasiones a la fiscalía les he dicho, es que cuidado, porque en lugar de ser parte de la solución, son ustedes parte del problema. Y eso sí es muy delicado, ¿no? Que la violencia sexual, pues estemos haciendo este tipo de actividades. Por suerte las cosas van cambiando, pero no sé qué tan rápido para muchas víctimas, ¿no? Yo creo que Sí. en ese sentido, Bárbara, de lo que comentabas, me parece importante hablar de esta cuestión de la indefensión aprendida y cómo también las mujeres hemos normalizado muchas de las conductas precisamente por el sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Los pactos patriarcales, esta visión de la que hablas de los acosadores y que poco a poco van saliendo otra vez de estos programas de Me Too, ¿no? Que se han venido gestando y que a través de las redes sociales se va abriendo y cómo cuando alguien habla, aunque sea después de muchos años, porque un abuso y una violación nos inmoviliza, genera una parálisis por esta parte de esta indefensión que aprendemos y que además conforme vamos escuchando que alguien lo habla, lo verbaliza, también ocurre que vamos teniendo esta posibilidad de atrevernos a hablar también, ¿no? Entonces creo que esta visión también es importante mencionarla. No sé, si nos pudieras hablar un poco de esto. Sí, bueno, mira, el término mucho de la indefensión aprendida, pues se usa mucho más para el caso de violencia doméstica, lo ha usado mucho esta mujer Russell, pero también lo ve uno en la parte que tiene que ver con la desesperanza, o sea, está vinculado con la desesperanza aprendida. Quiere decir que yo haga lo que haga, no hay salida. Y entonces un menor que es abusado noche con noche, o que el padrastro, o que el padre ve la oportunidad, pues el niño dice, yo soy malo. Algo está pasando porque haga lo que yo haga, esto va a pasar. 1. 2, algunos piensan que la vida es así, que es normal que esto pase, que es parte de un juego, porque además
Algo que yo les voy a decir es que la mayoría de los casos de agresión sexual con niños, con menores, no son violentos. O sea, el agresor usa su convencimiento, usa sus herramientas de poder simbólico, de verbo, de todo lo que puede en su momento, de chantaje emocional, de todo. Y eso hace que muchos niños ni siquiera tengan claro lo que están viviendo. Pero en el caso de adultos o de mujeres grandes, de mayores de edad, se da también un fenómeno que tiene que ver, a lo mejor no con la indefensión aprendida, sino como un mecanismo de protección emocional en donde algunas mujeres no recuerdan la agresión sexual, ¿eh? Y uno dice, pero ¿cómo? Si te pasó ayer y no recuerdan. ¿Por qué? Porque hay esa posibilidad de yo dejo el cuerpo y me voy a otro lado para poderme proteger, ¿no? O sea, y eso las autoridades tienen que irlo entendiendo y comprendiendo, de que eso también pasa y que tiene que haber un reporte psicoemocional que diga, si es una persona que tiene poco asidero emocional, muy probablemente, o sea, el evento tan fuerte que pues hay esa idea de que no recuerda el evento como una autoprotección, porque entiende que no tenía salida y entonces simplemente huye de la circunstancia como un mecanismo que yo creo que tenemos la posibilidad de salir adelante. Entonces sí podría estar ahí presente. Ahora bien, lo que sí es que a mayor sumisión en el ámbito familiar, mayor riesgo de que te pase cualquier cosa. Y esa sumisión familiar se relaciona directamente y justamente con la indefensión aprendida. Porque ¿quién me dio eso de aprendizaje? ¿Dónde aprendí que tenía yo que quedarme callado? ¿Dónde aprendí que me dijeran lo que me dijeron en el súper? Pues no se puede uno defender porque se ve mal, o en el tránsito. ¿Dónde aprendí eso? Pues en el núcleo familiar que decía, las mujeres no hacen eso, tú debes de ser más callada. Y que incluso hay estudios que ya dicen que se puede ver este tipo de aprendizaje hasta en el tono de voz. Es decir, aquellas personas que tenemos uno o dos niveles de tono de voz abajo, pues es una tendencia a este patrón de sumisión, porque todos tendríamos, digo, no somos cantantes, pero ustedes saben que los cantantes establecen su voz en un cierto nivel, o sea, tienen su voz en un nivel, pero cuando tú hablas, hola, ¿cómo le va? O sea, y tienes, para ser más femenina, pues entonces estableces un mecanismo que se relaciona con esta indefensión. O sea, es obvio, ni siquiera tiene uno que preguntarle. Yo he visto muchas personas que por su actitud, su tono de voz, presiento, para no usar otro término, presiento que vienen de una familia dominante o de una familia con un enfoque muy patriarcal y de sumisión. Entonces, pues en muchas ocasiones parece que le he atinado y creo que sí. Bien, por ejemplo, Barbarilla, ¿tú qué propondrías? ¿Educación sexual, autoestima y que los niños, niñas, jóvenes, mujeres aprendan a manejar muy bien los límites? No, no, esto no. Sí, yo creo que tendría que ser una educación sexual, pero no solo de que tu cuerpo es tu cuerpo y hay partes que son tuyas y todo esto, sino yo me iría mucho en el tema de la asertividad. Aprender a decir que no. Y tú lo sabes muy bien, en otros países llegan y te dicen, oiga, ¿quiere usted comer esto? No. Y aquí, oiga, come, no, no, es que ya comí, no, no, aunque sea un taquito, ándele, y no queremos, y ahí nos estamos echando el taquito para que no digan que somos sangrones o que...
Aquí en nuestro país tendemos a no respetar la asertividad. Incluso lo vemos como, ay, qué violenta, digo que no, no quiere esto, no. Insistimos, oiga, ¿me deja entrar a hacer este pago? No, es que no puedo. Oiga, pero es que mire, me urge. Y finalmente estamos en esa dinámica. Entonces, habría que los niños aprendan a no. Y que cuando un niño dice, no quiero estar aquí con mi abuelo, no me quiero ir a casa de mi abuelo, pues por algo será. Es decir, darle a los niños un trato de personitas en el sentido de respetar sus decisiones y de ser muy alertas en cuanto ellos digan que no a algo, aunque sea de manera tibia, sondear un poquito por qué no. Porque a lo mejor atrás de eso hay algo como un abuso. Igual con cambios de conducta que deben de estar siendo valorados. En los casos de los pederastas, por ejemplo, de los sacerdotes pederastas, muchas familias pasaron años antes de que se supiera. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues la idea era que un niño no va, ¿cómo se va a atrever a alguien con ese poder y que casi toca a Dios, pues, de ver este tipo de circunstancias? Yo diría que la historia de la infancia lamentablemente es la historia de su maltrato y de su falta de respeto. Entonces, combinar mucho con el autocuidado sexual, que es lo que dice Alma, con el asunto de la asertividad, es funcional para los jóvenes, los niños. En cuanto a prevenir, hay otros eventos que nunca se van a prevenir. Si yo voy en la calle y me pasa una cosa de sujetos o de como está sucediendo ahora, que ya en el norte de nuestro país, los levantones y todo este tipo de cosas, y que es más difícil prevenir, pues habría hay que tener otra estrategia para poder enfrentar la violencia sexual de manera diferente. El feminicidio y la violencia sexual ya es, el feminicidio, bueno, ha llegado a límites impresionantes en este país, ¿no? Fíjate que siempre ha existido el feminicidio, nada más que no le llamábamos feminicidio. Okay. O si ustedes recuerdan el famoso caso, yo tengo aficiones un poco extrañas, entonces me gustan la historia de crímenes y cosas así medio extrañas, ¿no? Pero bueno, pues es que uno tiene sus aficiones. Pero existió Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas es un hombre que mata y entierra en su jardín, ahí en Tacuba, en la que Popotla, a muchas mujeres. Es nuestro imagen viva de lo que era el feminicidio de los años 40, ¿no? Y empezamos a tomar nota, obviamente a partir de lo de Juárez, de Ciudad Juárez, en donde pasa un evento muy complicado, como ya algunos autores incluso han señalado, Zagato y otras gentes, se empezó a socializar el que no era malo matar a las mujeres y que no pasaba nada. Y creo que fue el primer síntoma de un enojo social. Y me explico. Allá en Ciudad Juárez, las maquilas contrataban básicamente mujeres por varias razones. Primero, porque era más barato. Segundo, porque no faltan tanto al trabajo, no hacen San Lunes, son más responsables y hay que llevar el dinero a casa. Porque obviamente no beben, la mayoría tanto, ¿no? Y entonces tenían grandes bondades. Entonces pasó un fenómeno en donde las mujeres empezaron a tener dinero y entonces se iban a veces las amigas a tomar la copita, con cierto poder, con un sueldo, pues de lo que puede implicar la maquila, pero estaban empoderadas. Y entonces eso se volvió algo intolerable, intolerable, y el feminicidio se vincula con la violencia familiar, en donde el número de feminicidios con violencia familiar es altísimo. Y entonces yo creo que ahí la ecuación que estamos haciendo está mal, porque por un lado, en todo nuestro país, la violencia familiar es
casi intocada, no se castiga, no nada, no funcionan a veces mucho ni las órdenes de protección. Y miren que le hemos invertido mucho al tema de violencia familiar. Y yo lo último que he dicho es, bueno, a lo mejor, ¿qué no ven que detrás de los feminicidios está la violencia familiar? ¿Cómo prevengo el feminicidio? Pues atendiendo violencia familiar. ¿Por qué? Por las cifras que están relacionadas. Claro, a lo mejor no voy a prevenir todo el feminicidio, pero sí esa etapa. Entonces, el feminicidio es un acto de tortura muy complicada y de profundo enojo hacia las mujeres. Y eso es altamente peligroso porque en la medida en que las mujeres cada vez despuntamos y estamos más en diferentes situaciones, desde las maquilas hasta otros lugares en la esfera social, son las facturas. ¿Cómo te controlo? Si, caray, ya no te puedo controlar ni con la amenaza de la agresión sexual, de todas maneras sigues haciendo cosas, ya no me queda otra más que matarte. Y pues yo siempre he dicho que tenemos que distinguir el feminicidio de lo que puede ser realmente matar a alguien. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo te mato? En el feminicidio, por ejemplo, no sé, en un cuarto matan a una mujer. Ok. Pero yo siempre he pensado que aún el criminal tiene una lógica criminal. ¿Qué necesito para matarte? Pues te asfixio o te disparo o te acuchillo. Pero con quemaduras de cigarro y cortes de cúter no te voy a matar. No es posible. No tiene la lógica para matarte. Luego entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Por odio. En el tema del feminicidio, el odio es la misoginia y el odio es patentísimo, porque absolutamente te odio. Entonces, ahí tienen que verse las lesiones innecesarias. Luego, hace rato decíamos, Alma, que lo que más teníamos o lo que más protegíamos era nuestra vida. Entonces, decimos, pues lo que más tengo más preciado es mi vida. Ya, si me quitas la vida, pues ya que me puedes quitar. No, todavía hay algo más. ¿Cómo? Yo le he llamado a eso la postvictimización. Entonces, matan a una mujer. Ah, pero no basta con eso. Te voy a sacar a la calle, te voy a meter en una caja de cartón y te voy a exponer ahí. O me tomo el tiempo, te subo en una mesa, te pongo en posición ginecológica, penetro el cuerpo ya muerto. O sea, y todo eso por odio. Entonces, en el feminicidio tú vas viendo que el delincuente pierde tiempo en las lesiones innecesarias para muerte. Pierde tiempo en huir, porque si tú ya mataste a alguien, hay que huir. No, le invierte tiempo en la escena del crimen. Diseña la escena del crimen. Le invierte en hacer una escenografía de tal manera, Alma, que cuando uno llega a la escena del crimen, lo que te impacta no es que la hayan matado, sino cómo la mataron. Y entonces, ese efecto que genero en la gente, en sus familiares, es una postvictimización. Ya te quité la vida, ahora te quito la dignidad, ahora voy a dejar que volvemos al tema de los olvidos y demás, podría manejarse con esta parte, ¿no? Con esta parte que podría estar relacionada con el asunto de que se inolvidable. Ahí tienen ustedes el caso del famoso caníbal, el que destrozó a una mujer y la empezaba a guisar, ¿no? Por partes, y la tenían en el refrigerador. Bueno, uno dice, ok, pues si yo quiero deshacerme de un cuerpo que ya lo tasajeé, la lógica criminal dice, me voy llevando un pedacito por acá y lo voy a botar por allá, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Me explicó? O sea, hasta un criminal tiene una lógica para deshacerse de los cuerpos.
¿Qué llevó entonces? Un profundo odio. Y claro, no, hay casos en donde no hemos olvidado para nada esos asuntos en todo el país. Lamentablemente, cada vez hay más. Yo recuerdo, por ejemplo, unos en León, Guanajuato, que se llamaban Las Muertas de León, y había de casos en de mujeres que les habían quitado la piel, como lo usaban un poco los aztecas. O sea, eso, ¿cómo? No hay otra lógica más que el odio. Ese es el gran tema del feminicidio, que es un mensaje de odio y de profundo enojo a las mujeres que ya estamos saliendo fuera del contexto y por supuesto más a las que están en mi entorno. Yo odio a las de afuera, odio a las vecinas, odio a esas sexólogas, odio a las abogadas. Sí, sí, pero la que vive aquí conmigo, que es a la que más odio, pues. Entonces, es quien de pronto puede tener riesgo, ¿no? Con el tema de los controles y demás. Bárbara, nos preguntan aquí que por qué tanto odio, que si hay alguna situación también como de orientarlo hacia la imagen de lo femenino, que si ha sido algo que se va gestando desde la infancia o sería algo ya estructural. Yo lo veo como algo estructural, no creo que sea un tema individual de infancia. Me parece que es un tema altamente social y la verdad, la explicación, a mí me gusta un poco la historia también, que yo he encontrado para esto y me parece una pregunta muy, muy interesante, es el hecho de que las mujeres en un momento histórico éramos consideradas diosas. En las etapas prepatriarcales, es decir, Fenicia, estoy hablando del año antes 3000 antes de Cristo, y eso lo vemos en diferentes instrumentos, incluso históricos y códigos. Y siempre ha habido una envidia en el tema de la maternidad. Y eso lo sé porque se ha buscado controlar la maternidad con los primeros delitos que existieron, como el adulterio o el incesto. Decían los hebreos que estos delitos introducían confusión en la prole, ¿no? Confusión para la prole. Y yo decía, ¿confusión para quién? Es decir, las mujeres sabemos que son nuestros hijos. ¿Quién es el padre? Al momento de su estudio, las pruebas supervenientes. Es que... Ya. Ok. Entonces, yo creo que ahí este asunto histórico hizo que cosmogónicamente hubiera una necesidad de sustituir ese modelo por el modelo patriarcal. El modelo patriarcal no ha sido siempre, quien habla desde que está desde la antigüedad, yo les digo, ¿a qué le llaman antigüedad? Porque en la antigüedad es cuando aparece la escritura, pero antes había ciertamente un concepto matrilineal, no matriarcado, matrilineal. El patriarcado surge en el año 3000 antes de Cristo y además hay un evento histórico que es las invasiones de los pueblos indoeuropeos, de este origen ario, de supremacía masculina, etcétera, que se imponen en el mundo y que sí, han seguido impuestos desde esa fecha. Y todo lo que tenía que ver con las figuras femeninas eran repudiadas. Lo femenino era algo verdaderamente complicado y algo que hacía que fuera diabólico, que fuera una serie de circunstancias incluso indeseables y que no podían tener ni siquiera fortuna. Hoy todavía en el género existe lo que le llaman la brecha de género, que yo digo que es como una unidad de medida. Obviamente de un lado están los países nórdicos, donde, bueno, la brecha es más corta. Del otro lado, pues están los grupos musulmanes, o Irán, Irak, este tipo de países, Yemen y demás, que son complicados. Yo el caso que hablaba de que en Dubái no existe la violación. Esa brecha está en el otro extremo. Nosotros somos como los de en medio.
Y esa brecha de género y estos conceptos del Corán y demás fueron hechos ciertamente para apropiarse de la primera gran mercancía, que eran los hijos, y la segunda gran mercancía, que eran las mujeres, y eso está pues plenamente documentado. Claro. Pues muy interesante, Bárbara. Querían hacerte una pregunta. Laura, no sé si puedes desactivar tu micro. Ya pude. Muchas gracias. Primero que nada, pues felicitar a Alma y a Claudia por estos programas tan maravillosos que cada jueves nos acercan con grandes expositores y expositoras, como el caso de hoy de, bueno, no es Adriana, ¿verdad? Es Bárbara. ¿Perdón? Bárbara. Ya. Bárbara, perdón, de Bárbara, gracias. Excelente exposición, Bárbara. Me diste muchos datos. Yo no me dedico mucho a estos temas. Ya cuando llegan asuntos y se van a estos temas, pues siempre entra otro colega penalista, pero sí tenemos la sensibilidad. Me presento, mi nombre es Laura Chávez y soy presidenta fundadora del Colegio de Abogados y Abogadas Especialistas en Derecho Familiar. Y bueno, ahí analizamos mucho estos temas de violencia sexual, abuso sexual y violación. Y básicamente yo tengo una inquietud que quiero saber tu opinión y que si opinas que no está descabellada mi idea, incluso nos apoyes, porque el otro día un colega, varón, no, obviamente no vamos a decir nombres, pues suelta una emoción muy difícil en la que me dice, oye, es que, fíjate que yo pues tuve un hijo fuera de matrimonio y ese no es el problema, sino que resulta que me di cuenta, precisamente tú dijiste, bueno, abusaron sexualmente de él, su tío, y a la adolescencia se para. Y entonces en la adolescencia empieza a tener muchos problemas, se reflejan, lo llevan a terapia y de la terapia nace, ¿sabe qué? Su hijo fue abusado sexualmente. Van a la fiscalía, ponen la denuncia, pruebas, todo comprobadito, ¿verdad? Pero resulta que ya estaba prescrito el delito. A mí me parece gravísimo que se prescriban estos delitos y por todos los efectos que nos platicaste, me parece que los podemos comparar a los delitos de guerra o de lesa humanidad, en los que incluso pues hay abuso sexual dentro de la violación a los derechos humanos terribles que existen en este tipo de delitos de lesa humanidad o de guerra, ¿no? En donde se les priva de la libertad, del desarrollo, del libre desarrollo, de la alimentación, de tantas cosas que también las personas que reciben abuso sexual, sean menores de edad o ya adultas, es una situación terrible. Yo tengo una persona cercana que fue secuestrada y seguramente abusada sexualmente, porque ahorita se le tuvo terapia, pero con el estrés postraumático se le dispara incluso esquizofrenia, ¿no? Y es muy difícil volverlas a tratar. ¿Por qué? Porque no entienden, como tú dices, o sea, no entienden el panorama, saben que hubo una situación muy grave hacia su cuerpo, pero además, pues, se burlan en la fiscalía, como bien lo dijiste, echándole la culpa a la misma persona víctima de este delito, o sea, haciendo una victimización secundaria, una revictimización constante. Y a donde voy es ver si tú opinas que pudiéramos trabajar el tema de que este tipo de delitos sean imprescriptibles. No puede ser que un adolescente que no dijo nada por miedo, que los papás por cualquier situación, que no quiero juzgar a los papás jamás, no se dieron cuenta y se dan cuenta ya cuando prescribió el delito y con la gravedad, no puedan acudir hacia la justicia para la niñez y ya, o para las personas adultas, ¿no? A mí no me queda muy claro el tema en Estados Unidos, pero te digo que no son mis temas,
de estas chicas que después de tantos años denunciaron abuso sexual contra este artista y los, etcétera, ¿no? O sea, entonces, y ahí sí procedió y bueno, necesitaríamos ver las leyes. Pero ¿qué pasa en México? Que es una burla, ¿sí? Y es una burla que cuando no está prescrito, te echen la culpa, ¿sí? Como el tema que empezamos en el tema de feminicidios de Juárez, ¿verdad? Pues ¿cómo se veste a su hija? Pues ¿con quién sale a su hija? Pues ¿por qué no la acompaña por todo ese tramo si va a una fábrica a trabajar? Pero ¿está segura que usted, o sea, una victimización secundaria constante de los operadores jurídicos y también de los legisladores, que son parte de la operación jurídica porque son los primeros que deberían de revisar las leyes victimizantes, revictimizantes y omisas que generan más traumas, ¿no? Por ejemplo, este niño dijo, sí, denuncio, papá. Y bueno, el papá es abogado, pero en su situación, pues no previó que ya estaba prescrito y se fue para atrás y se quedó frío y se quedó, y ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo por estos chiquitos, a lo mejor yo no litigo este tipo de asuntos, pero hagamos algo por estos chiquitos y estas chiquitas que han sido abusadas y luchemos en conjunto que estos delitos sean imprescriptibles. O sea, yo no sé hasta qué grado, si sea descabellada mi idea, me queda clara que yo creo que no es descabellada por todo lo que tú nos platicas. Comparo el delito de lesa humanidad con el delito de abuso sexual o violación y los efectos son los mismos. Es una guerra. Y es una guerra, la guerra son por poder, ¿verdad? Y rompes la paz. Podemos ser breves porque el tiempo Se rompe la paz. Y con esto termino, Alma, para pues Gracias. nada más puntualizarle esta inquietud a la expositora que luego también me gustaría, por conducto de Claudia y Alma, pues estar en contacto contigo para que nos apoyes también en el Colegio de Abogados y Abogadas Especialistas en Familia. Ponemos sus datos ahorita en el chat para que todo el mundo pueda. Muchas gracias. Bárbara, Muchas gracias. gracias, Cierro Laura. mi micrófono. Gracias. Yo te diría, Laura, rápidamente que no es descabellada tu idea, a lo mejor imprescriptible per se no, pero sí hasta cierta edad en que tenga su capacidad de juicio y tenga cierta independencia. Eso ya se está viendo y además es algo que podemos empujar ahora que va a haber cambio de la legislatura en la Ciudad de México, porque ciertamente cuando cambias en un estado ya empiezan los demás. Ahorita además, yo te diría que también es buen tiempo, está Eduardo Santillán como presidente de la Comisión de Administración de Justicia y podríamos pedirle alguna reunioncita para que antes de que se vaya, haga la modificación, es una modificación muy sencilla al código de penal, porque ya sabes que en el de procedimientos penales es nacional y es más complicado, eso le toca al Congreso Federal, pero podríamos platicarlo sin problema. Qué buena pregunta, Laura. Gracias. Gracias. Bárbara, ¿dónde te pueden localizar? Todavía no cerramos, pero ¿dónde te pueden localizar para escribirlo en el chat? Con todo gusto, yo si gustan les doy un correo, que podemos, a ver aquí, déjenme ver si puedo poner mi correo. El correo. Oh, dilo y lo escribimos. Aquí ya lo estoy escribiendo. Gracias, Bárbara. Listo. Ok, Barbarita. Bueno, tu currículum es impresionante, no logramos ni siquiera mencionarlo, pero No, en el gracias. Congreso de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ¿qué tanta posibilidad hay de acción? Y me recuerdo cuando iniciaste los CABIS en la Ciudad de México, que no fue tan fácil, ¿no? No, fíjate que fue una cosa muy interesante porque no era delito la violencia familiar cuando yo empecé en 1990, en octubre de 1990, se inauguró el primer CABI, el Centro de Atención a la Violencia Familiar. Y cuando en 96, 6 años después de eso, empezamos a impulsar una ley de violencia, había legisladores que en ese momento nos decían, es que mejor no se deben meter en asuntos familiares que son privados. El tema de la familia es privado.
dedíquense a otra cosa. Y entonces el argumento que esgrimíamos en aquel momento era, oiga, si yo vengo ahorita y le pego y lo lesiono, usted va a denunciarme, claro. Entonces, ¿por qué eso que pasa en la vida pública no pasa en la vida privada cuando es mi esposo o mi padre quien lo hace? ¿Cuál sería la lógica? Y fue un asunto, Alma, de mucho tiempo. Incluso estuvo por ahí impulsando mucho, que en paz descanse, nuestra amiga también que estudió sexología, Marta de la Lama, que fue la asambleísta que impulsó esta primera ley publicada en abril de 1996. Y aún así, pues hoy tenemos todavía muchos problemas en el tema de violencia familiar, y de las órdenes de protección y todo lo que implica. Y la violencia familiar es la antesala del feminicidio, porque además los feminicidas pues son gente muy oportunista también. Algunos ya tienen tiempo, pero los que están en las familias así van. Hace muchos años, un excelente comandante y gente dedicada a la persecución de los delitos me dijo en unas reuniones que ya no tendríamos mucho que preocuparnos porque iba a irse contra la delincuencia organizada. Y entonces iba a desaparecer la violencia sexual. Entonces dije, oiga, nada más hay un problema. Los delincuentes sexuales no son delincuencia organizada. Es el que tiene las llaves de mi casa, es el que duerme junto a mí, es durmiendo con el enemigo. ¿Cómo le vamos a hacer con ese? Ese es otro componente que tiene que ver mucho más con lo que ustedes hacen de educación, con lo que ustedes hacen de un cambio de paradigmas. Es un asunto que va más allá de lo legal. Y ustedes saben que me gusta lo legal, pero la verdad lo veo en otro contexto, ¿no? Bárbara, te agradecemos muchísimo aquí. Bueno, pues obviamente esto es un homenaje a toda tu gran labor. Gracias por tu contribución, gracias porque creo que has influido de muchas formas, por ser valiente, arrojada y franca con toda esta temática y sobre todo que creo que va desencadenando poco a poco toda esta labor, un bienestar a nivel comunitario. Te agradecemos de verdad Hombre, muchas gracias. todas tus aportaciones y las valoramos muchísimo. Creo que había una pregunta de Guadalupe Hernández y con ella terminamos. Adelante, Guadalupe. Hola, buenas noches. Es un honor para mí estar ahorita aquí escuchando a la maestra, pero yo sí tengo una inquietud muy grande porque he estado investigando lo de la violencia sexual como sexóloga hace más de 20 años y me dediqué a buscar, por ejemplo, cómo se atendían a las víctimas de violencia sexual en las guerras en otros países y he atendido conferencias internacionales para la paz, donde se habla pues, de los crímenes de lesa humanidad y me dediqué a la búsqueda de formas de tratamiento, modelos clínicos, a eso me dediqué a buscar en mi afán por traer a México este modelo, ¿no? O ser parte de quien nos elaborara. Pero no quiero echar mucho rollo porque lo que más me preocupa es, ¿quién existen los peritos sexólogos? Porque en mi búsqueda no los he encontrado y es algo que me mortifica mucho porque ¿quién sería entonces el profesional encargado o quién debería de ser el que hace ese diagnóstico? Porque si es un psicólogo el que los está haciendo, pues evidentemente, pues a mí me ponen alerta porque la formación del psicólogo también es todo lo que he investigado, pues pudiera tener un curso de 8 horas de duración en toda su carrera en relación a la sexualidad. Y resulta que a la hora de dar estos trabajos se les dan a peritos psicólogos que evalúen violencia sexual. ¿Me podría aclarar si existen o si no existen y por qué considera que está bien que sean psicólogos valorando la violencia sexual? Con todo lo que usted sabe, que yo nada más lo veo de afuera y lo investigo académicamente. Muchas gracias. No, gracias, Guadalupe. No existen peritos sexólogos
porque las partes no lo ofrecen. Lo que tiene la fiscalía son las áreas forenses o las especialidades forenses. Hay psiquiatría, que hay uno solo por ahí o dos. Estoy hablando de las fiscalías en general, no solo la de la Ciudad de México. La de la Ciudad de México tiene un área forense más o menos generosa y no necesariamente los hay. Y dentro de la psicología forense o psicología jurídica, como luego le llaman, hay que distinguir que los psicólogos que valoran a delincuentes tienen una formación de peritos forenses, pero los que valoran a las víctimas son los psicólogos que deben de tener una formación victimal, donde tienen que evaluar, y esto es un pleito que yo tuve muchos años, evaluaban antes la personalidad, y yo les dije, no puede ser. Y hace poco la Corte dijo que no se debe evaluar la personalidad, porque evidentemente mi personalidad no tiene que ver con que haya yo sido víctima del delito o no, ¿no? Valorando los dos componentes de la personalidad, esto de lo que le llaman temperamento y carácter y todo eso. Entonces, lo que ha funcionado mucho son las evaluaciones psicodiagnósticas que van enfocadas un tanto cuanto a ver el impacto del delito en la persona, los síntomas. Y generalmente los evalúan en las 4 esferas, que es la cognitiva, la conductual, la psicosomática, si bien va, porque a veces se queda nada más con las 3, y por supuesto lo que tiene que ver con lo emocional. Habría que pedir, y tendrían que ser los abogados victimales, que hubiera una valoración del impacto en la sexualidad de las víctimas. Es decir, si yo a partir de ahí tengo algunos asuntos como anorgasmia o lo que vaya a presentarse, bueno, pues podría ser. Pero la parte de valorar la violencia sexual en las víctimas tiene que ver con cómo me impactó y en qué me impactó. Entonces ahí tendríamos que tener 2 peritajes, las psicólogas por un lado y los sexólogos por el otro como complemento. En alguna ocasión, en un asunto muy complejo que tuvimos, yo pedí un dictamen psicológico porque teníamos la posibilidad de apoyar a las víctimas y me lo apoyó un sexólogo muy conocido, me dio el apoyo y ofrecimos su peritaje. Pero sí es posible hacer peritajes, nada más que las fiscalías del país, que yo sepa, no tienen sexólogos, peritos. Muchas gracias, le agradezco de verdad, es una inquietud inmensa. Yo trabajo en el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el día de ayer todavía recibí una llamada pidiéndome que yo atienda abusos sexuales y no nos corresponde al instituto, pero es tanta la falta de sensibilidad y tanta la revictimización que me tiene muy alarmada, porque hasta me da cargo de conciencia decir que no puedo atender, que no me corresponde porque hay que levantar un expediente para dar la atención y eso me causa una fractura psicológica y emocionalmente en el sentido de dónde estamos paradas y cómo se está atendiendo la violencia sexual. Gracias, le agradezco. No, yo solo le comentaría un detallito final que se me pasó. Decirle que el modelo que más ha funcionado es un modelo cognitivo-conductual con un enfoque que tenga que ver con desensibilización sistemática, porque ha habido ocasiones en que manejaron racional emotiva y otros modelos y no funciona. Esto es muy importante porque para cada tipo de victimización hay modelos de abordaje diferentes. Por ejemplo, no sé, violencia familiar, lo que se ha visto que funciona mucho mejor es la Gestalt. Por ejemplo, porque en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, que además lo conozco muy bien, ahí en Culiacán, déjeme decirle, en 2007 hicimos un diplomado con ustedes ahí en el instituto, y ciertamente desde buscar incluso el modelo, no nada más es yo las atiendo, y las atiendo, ¿y con qué modelo? O sea, es complejo lo que usted dice, tiene toda la razón.
Muchas gracias, Guadalupe y Laura, por sus participaciones tan valiosas. Y hay mucho, mucho, mucho que decir. Y Bárbara Illán, nuestra doctora Bárbara Illán, tiene mucho que decir, porque además de abogada es sexóloga, se formó en IMESEX y fue asesora legal de IMESEX también. Bárbara, pues creo que tenemos que hacer otra entrevista, pero este es para hacerte el honor del trabajo, un homenaje a tu trabajo que has dado para la lucha de las mujeres y en estos dos temas, ¿no? El abuso, la violencia y el feminicidio, 3 temas y que son infinitos e inacabables, ¿no? Qué bueno que ya dijiste dónde se pueden comunicar contigo. Muchas gracias. Te mandamos, Claudia y yo, unos girasoles vía Zoom para agradecerte tu tiempo tan valioso el día de hoy de compartir con las personas que estamos presentes. Muchísimas gracias, Barbarita. No, yo al contrario, un súper gusto. Agradezco mucho su invitación y quedo a sus órdenes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues les dejamos aquí nuestros datos, ya se los pasamos para quien ha estado preguntando, somos hijasdelviento.com. Ahí viene el WhatsApp, si quieres que te metamos a algún grupo, nos lo haces saber, o en los Facebook, tanto de Alma como mío, subimos, en cuanto termine la charla, subimos la presentación, más o menos tarda unas 2 horas en subirse, y ahí la puedes volver a consultar para que la puedas también compartir y más gente pueda beneficiarse de esto que tan generosamente nos compartiste, Bárbara. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y el sábado tenemos un taller, curso vivencial pequeño, de 3 horas, con Alma Aldana y conmigo, en donde vamos a dar el abordaje que se da en situaciones de infidelidades y sobre todo cómo trabajar la parte de recuperar la confianza en ti a través de todo lo que es el ejercicio del buen trato. Entonces, pues te esperamos el sábado si quieres contactarnos y todavía estamos a tiempo, tenemos algunos lugares todavía para el taller, es vía Zoom virtual y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por participar y por la presencia de pues de gente tan valiosa que nos viene a compartir. Alma. Gracias, gracias a todas y a todos los que están aquí. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a entrevistar a alguien muy importante. Gracias, Laura, por tu participación en Guadalupe. A Eli Coleman, que es alguien muy importante en la sexología, también conocido por Bárbara, por cierto, que fue uno de los grandes presidentes de la Asociación Mundial de Sexología. Eli Coleman, lo pueden buscar, no se lo pierdan, próximo jueves, 8 p.m. Corran la voz. Y bueno, vamos a pasar esta grabación a los Facebooks y a quien la pida. Muchísimas gracias por estar aquí, Maru, Fabiola, bueno, importante de Puebla, mis amigos de Puebla, en fin. Gracias, Mick.